Queridos amigos, buenas tardes. Buenas tardes, ya son 7 de la noche. Un día miércoles, medio frío para nuestros gustos, pero vamos a conversar. Ha sido una semana interesante. Ayer, por lo menos, ha sido bastante interesante. Ya pasaron las elecciones. Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gusto de tenerte por aquí. Es un placer tenerlos cerca y poder saber que están bastante bien. Buenas tardes también para ti. Bendiciones por tu casa. Caballero, Roger, bendiciones. Que todo esté bien y de que, como era, solo faltan las pancartas y los tambores de guerra para ver si fuman la pipa de la paz, pero parece que la cosa está difícil todavía. Es cierto, ya pasó las elecciones, ya la parte más complicada hasta cierto punto pasó, ya no se van a ver los mítines para ver quién vota contra quién, o a quién votamos, o a quién sacamos, o a quién dejamos, pero espero que salga cualquiera de los dos. Alguien dijo alguna vez, y escrito está, va a salir el que el Señor quiera, el que nos merecemos o el que traiga paz o traiga guerra, pero aquel que relativamente el Señor va a decidir quién a la larga, ¿no? Porque su mano de alguna manera va a mover las cosas para que salga quien quiera que salga, ¿no? Recordarán ustedes a un Saúl, queremos un rey. Recordarán ustedes a un David. O recordarán a cualquiera de los reyes que tuvo Israel hace unos largos siglos, que eran por designio del Señor, y su caminar era para bien o para mal del pueblo, y eso es lo que no va a suceder. Pero yo creo que lo peor realmente que sucede en estos tiempos, post elecciones, que tenemos un país dividido. Y en una casa dividida, ya saben qué dice el refrán, ¿no? Entonces, eso es lo que va a costar. Lo peor es de que a veces nos vemos como enemigos. Tristemente, a veces eso es un reflejo, o entra o sale de la iglesia también. A veces dentro de las iglesias nos vemos un poquito así como que no muy bien. Entonces, y no por un partido político, sino por diferencias personales, un poco de celos y envidias y cosas por el estilo, que hace que también nosotros nos veamos un poco mal dentro de una iglesia. Ya si dentro de la iglesia estamos un poquito así, imagínense qué va a pasar afuera. Pero por lo menos ahora ya creo que en unos días o en unas semanas ya nuestro enfoque debe ser hacia otro lugar, o aparezca cualquier otra cosa para dividirnos nuevamente, ¿no? Pero debemos trabajar en eso, debemos trabajar más bien en la unidad, especialmente en la unidad del cuerpo de Cristo, que es lo más importante. Pero vamos a empezar con una oración, dándole gracias a ustedes por acordarse de un servidor el día 2 de noviembre. Ese es un buen día, ese sí es mi día. Día de todos los santos. No digan de los santos difuntos. Olvídense de la palabra difunto, solamente Día de los Santos. Ese ya es meritorio, ese es ya algo interesante. Algunos sí se acordaron de que Eli, mucho gusto, bendiciones, gracias por estar por aquí visitándonos. Vamos a conversar un poco. ¿Es la Biblia verdaderamente lo suficiente? Ahí se los dejo, ¿no? Es la Biblia, es la semilla, por eso le puse la semilla. Pero ¿realmente la Biblia es suficiente para todo? ¿O algo anda mal, que nos falta algo? Y eso es lo que quería conversar. Lo pasé bastante bien, gracias con todos los saludos de ustedes. Fue un día bastante recibí muchos saludos de mucha gente, bueno, mi familia, mis hijos, ¿no? Mi madre, que está en Perú, me llamó muy temprano, 8 de la mañana. ¿Cómo se le ocurre levantarme a esas 8 de la mañana? No me levanté. Ya como a las 10 la llamé, pero le dije: mamá, tú sabes de que yo soy un muchacho que, bueno, eso de muchacho es un decir, pero levantarse a las 8 de la mañana es casi pecado. Entonces,
Ya me dijo todavía 8:30. Bueno, pues 8:30 está bien. Pero sí lo pasamos bien, gracias a Dios. Gracias a sus saludos también. Dicho sea de paso, muchísimas gracias por cada uno de ustedes. Fue un buen día, fue un buen día. Esta semana va a ser muy interesante también. Pero vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque un año más, como alguien me dijo, ya en vez de sumarlos, ya debes irlo restando. Yo los quiero restar, pero el cuerpo no me ayuda. Martín, caballero ilustre, aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Eli está por aquí, una amiga nueva. Espero que nos acompañe hasta el final. Gracias. Les estaba dando gracias por el cumpleaños. Todavía cualquier cosa, regalo, y estoy inscrito en Apple Store o DJI, que ha salido el nuevo Osmo Pocket. Cualquier cosita de esas, ¿no? Si vienen bien a su bolsillo y a un desempleo que nos tiene preocupados todavía. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque ha sido unos buenos días. Espero de que se extienda hasta por lo menos hasta fin de semana, que me han dicho de que van a hacerme algunas, ¿cómo diríamos? Unos test que tengo que tomar este fin de semana, así que vamos a ver cómo nos va. Pero vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias este día. Te damos gracias esta semana, realmente por lo que viene ocurriendo en nuestro país, y creemos que tú tienes el control de todo. Quien salga elegido, sabemos de que tú, Señor, es el que está permitiendo que suceda eso. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar y seguir para adelante. Rosito Ochoa, buenas tardes. Estamos orando porque este país salga adelante. Con pandemia, con un presidente, el mismo, uno nuevo, no sé, cambiando algunos senadores, otros republicanos o demócratas. La idea es siempre sacar adelante este país, que a duras penas está caminando ahorita, que a duras penas está avanzando, y que con la pandemia y con las luchas internas de quién es elegido o no, a veces nos olvidamos de que quien tiene verdaderamente el control es el Señor, que va a decidir quién verdaderamente debe llevarnos a algún lugar. O nos llevará a Babilonia, o nos llevará a Jerusalén. Pero eso está en la mano del Señor. Él ha permitido y Él va a hacer que su voluntad sobre nosotros. Nosotros simplemente tenemos que aceptar y tenemos que orar por nuestros dirigentes y esperar de que verdaderamente sean hombres y mujeres que son elegidos por el pueblo, por Dios, para que supuestamente nos lleven a pastos verdes. Esperemos que eso suceda. Pero vamos a ver, vamos a darle gracias por eso al Señor, porque en esta pandemia, en estos tiempos difíciles, en estas semanas bastante complicadas, nos mantiene con vida, nos mantiene sanos, y lo que es mejor, nos mantiene un poco estudiando su palabra, que eso es bastante ya de agradecer realmente. Entonces, Señor, te damos gracias por esta noche, por esta palabra. Esperemos de que sea acepta tu corazón y que podamos conversar y aprender quizás un poquito más, o por lo menos recordar lo que tú ya nos has venido enseñando desde hace tanto tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. La semilla. Le puse ese título, pero realmente es la palabra de Dios. Verdaderamente, esta palabra de Dios. Verdaderamente, lo suficiente como para que usted, yo, nuestras congregaciones, sepan cómo guiar a un pueblo, cómo salir de los problemas, cómo ser bendecidos. ¿Realmente es suficiente para poder, ¿cómo diríamos?, tener una vida cristiana? ¿O necesitamos de otras cosas? Tanto nosotros como personas, como nuestras congregaciones. ¿Qué cree usted? Vamos a leer 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Okay. Ahí es el inicio de esto, ¿no? Que hemos sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino incorruptible,
por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es incorruptible. Vive y permanece para siempre. O sea, va a ser igual ayer, hoy y por todos los tiempos. No va a cambiar, no se va a modificar. Como les digo yo siempre, ¿no? O sea, no se le va a aumentar, y escrito está, no se le va a aumentar ni una tilde, ni una palabra, ni una letra, todo un texto que de repente por algún iluminado sale y dice, no, Apocalipsis capítulo 48, versículos 3 y 5, que no existe, ¿no? Pero no falta alguno que quiera aumentarle un poquito, ¿no? Por eso, para nosotros los cristianos la palabra de Dios debería ser lo más importante. Porque sabemos y creemos que la palabra de Dios es verdad, pero debería de ser lo más importante. Y esa palabrita debería de ser, es la que a veces la gente lo usa, y en nuestro cristianismo actual hemos metido teorías, técnicas, métodos, ideas hechas por cualquier hijo vecino, uno que ¿no? Se le iluminó la mente y dijo algo, escribió algo y dijo, no, oye, yo creo que esto es bueno también y nos lo pone en bandeja y de repente un nuevo método de crecimiento aparece por ahí y nosotros muy alegremente lo tomamos y decimos, no, sí, esto es de Dios. Pero Dios necesita de eso, adicionalmente de su palabra, para hacer crecer una iglesia. ¿Usted qué piensa? ¿Necesitamos algo más que la palabra de Dios? ¿Usted qué opina de eso? ¿O cree que verdaderamente la palabra de Dios es tan completa que tiene respuestas para todas nuestras preguntas y para todas nuestras situaciones? ¿Es confiable? ¿Es confiable para la vida de la iglesia y del crecimiento de una iglesia? ¿O todos creemos verdaderamente que la palabra de Dios es suficiente para todo? Entonces, si realmente la palabra de Dios creemos de que es suficiente para todos, ¿por qué muchas veces utilizamos métodos y libros del mundo? Que es cierto, una persona muy estudiosa de repente de la palabra de Dios ha escrito métodos y filosofías, y ya con filosofías podemos estar hablando, pero pueden ser muy buenos, pero nunca van a estar a la altura ni al nivel de la palabra de Dios. Caballero, Rubén, bendiciones hermano, estamos por aquí hablando sobre la palabra de Dios. ¿Es suficiente la Biblia? Gracias hermano, gracias por tu bendición. ¿Es suficiente la Biblia para toda necesidad y toda pregunta que nosotros tengamos, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia? ¿Es suficiente? ¿Por qué entonces necesitamos añadirles algunas cosas? Como por ejemplo a veces los métodos del mundo, los métodos para organizar una empresa X, la metemos en la iglesia y tratamos de organizarla y que camine y que funcione tan igual como a un Walmart cristiano, ¿no? O sea, le cambiamos el nombre X, Y o Z, Iglesia de Dios, y le ponemos, ¿no?, Walmart, porque la organizamos y la trabajamos como si fuese eso. Debe dar beneficios, muchas veces económicos, debe producir algo y dar algo, y a veces pensamos de que el producto que tenemos pues hay que venderlo al mejor postor. Y a veces los cristianos estamos en esos divans o esos sillones reclinables donde le estamos contando nuestra vida a alguien y le decimos, es que tengo estrés, es que estoy preocupado, es que no puedo dormir, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, todo me sale mal, y sufrimos por cosas que a veces no entendemos y no nos damos cuenta porque simplemente no hemos estudiado mucho la palabra de Dios. Véase usted conmigo un ratito a Deuteronomio, capítulo 28 y versículo 28. Y dice, si tú no cumples lo que está aquí, dice la palabra de Dios en el 28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. O sea que es medio loco y con estrés. Pero lógicamente, antes de que nos dijera que si tú no cumples
lo que está escrito, te va a venir esto, nos da otra serie de alternativas en que nos dice, ¿no? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, dice el versículo 1 del 28, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y hay una lista de bendiciones que van a venir, siempre y cuando uno cumpla. Pero si no las cumple, y cuando uno se siente mal, estoy con estrés, me duele la espalda, ya no sé qué hacer, vamos a veces a esos psiquiatras y psicólogos que nos hacen, cuéntame tu vida. Vamos a regresar a ver, ¿no? Hasta que tú fuiste un huevo de gallina en el tiempo, para que sepamos de dónde salió ese estrés, ese trauma que tú tienes. Y a veces todavía salimos con esas ondas de que no castigues al niño, no lo corrijas porque se nos puede traumar. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de la gente de afuera. En vez de corrige al niño ¿no? Cuando es pequeño, porque de grande no los va a aguantar. Pero no lo podemos tocar porque lo traumamos. Pues yo no sé, de repente ustedes creen que yo estoy traumado. Mi padre me pegó una sola vez en mi vida, que yo me acuerde. Tendría cuánto, unos 10, 12 años creo. A él le dolió más que a mí. Y de repente, muy probablemente a ustedes, sus papás o su mamá también ¿no? La chancla era, en Centroamérica era muy famosa, es muy famosa todavía. En mi país no se usa eso, allá se usa una correíta, ¿no? Pero no lo veo traumados. Pero ahora es, no lo toques, ¿no? Y después lo llevamos al psicólogo, porque está medio traumado el niño porque le dieron sus 2 correazos. No, corrígelo. Porque si no lo corriges hoy, cuando tenga 13, 14 años no lo aguantas. Pero acá dice, la misma palabra de Dios te dice, Jehová te herirá con locura, o sea, turbación de espíritu, te pusieron estrés, una angustia. ¿Pero por qué? Porque no cumples la palabra de Dios. 28:34 dice, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. La palabra de Dios es muy clara, tiene todo para mí. Pero, ¿por qué nosotros estamos abandonando la palabra de Dios? No la estamos estudiando constantemente, no la estamos leyendo. A veces, yo tristemente a veces veo de que es como los servicios de la iglesia. Solamente se abre el día domingo y el día que hay servicio. Algunas veces el día de oración. Pero después guarda el sueño de los justos en algún lugar del carro o de la casa. Y cuando tenemos el problema y cuando suceden las cosas, comenzamos a buscar recién dónde hay algo que me pueda solucionar. Pero si estuviésemos constantemente metidos en la palabra de Dios, tendríamos ya la solución a nuestros problemas. Yo tengo un dicho que dice, nada me impresiona, ¿no? O sea, nada me quita el sueño, porque creo que hay algo más allá que mi preocupación. Si me preocupo por lo que me está pasando, me voy a quedar en ese lugar y voy a darle vueltas y vueltas y va a pasar lo que estábamos leyendo, ¿no? La locura va a invadir y el pensamiento va a ser más grande que mi situación, entonces no voy a poder controlarla y no va a faltar algún hermano que me diga, yo tengo la tarjeta de un psicólogo muy bueno, tiene unas pastillas que te van a hacer dormir. Exacto. No lees, llega un desánimo, y cuando viene el problema, lo primero que hacemos es, ¿cómo lo soluciono? Entonces buscamos al amigo, ¿no? Y lo primero muchas veces que nos dice el amigo es totalmente lo contrario, compadre, 2 chelas y esto lo arreglamos en 2 cocachos. Y no es así. Porque si la palabra estuviese, que es viva y es eficaz, y la tuviésemos en una constante relación con nosotros mismos, podríamos salir mucho más fácil de los problemas y podríamos ayudar a otros a salir de los problemas porque tendríamos argumentos con los cuales hablar a otras personas
que están pasando un problema. Porque a veces, como les digo, cuando uno tiene la necesidad y recién comienza a buscar, y a veces, como no hay una costumbre de buscar en la palabra de Dios, nos vamos por otro lado, ¿no? Entonces, yo sé que hay gente, yo les he dicho, ¿no? Hay gente que ha estudiado la Biblia y ha escrito comentarios bíblicos sobre cada uno de los libros que son muy buenos. Son muy buenos, que apoyan el conocimiento de la Biblia, sí, pero jamás la van a reemplazar. Apoyan el conocimiento. Pero muchas veces también sucede que algún iluminado aparece, escribe 3, 4, 25 ideas de la que tiene 21 leyes del éxito, le pone 3, 4 versículos bíblicos para apoyar lo que está diciendo y saca su boom y su bestseller de la semana, ¿no? Y lo peor es que como no falta algún cristiano y algún líder de por ahí que desea ser exitoso, se compra el libro, ¿no? Y lo lee. Pero hay un problema. No quiere leer la Biblia porque tiene que escudriñarla, tiene que meterse, sumergirse para poder sacarle el jugo a la palabra de Dios, mientras que en el libro ya está desmenuzadito. Ya le dicen, levántate a las 7, ponte tus tenis, corre 2 millas, regresa, toma tu desayuno, haz tu dieta keto, no te olvides de tu zanahoria. Y sigue los pasos y cree que de esa forma va a solucionar y va a ser después un exitoso. Porque ya, como a los bebitos, ¿no? Al bebito no le va a dar un niño de 1 año, no, su steak, no, va a tener que agarrar y si le da carne ya pues se la da chiquitita y le va cortando pedacitos y le va dando pedacitos a la boca para que, y lo mira y su agüita y así a veces después de 10, 15, 20 años de cristianos, seguimos comiendo de la misma forma. Ya queremos un libro en donde nos explique todo y nos desmenuce todo para que sea mucho más fácil. Carlita, qué gusto de tenerte. Qué gusto que hayas llegado por aquí. Estamos hablando de comida, de un steak. Pero estamos hablando de la Biblia. Muchas veces esos escritores, gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Esos escritores son buenos. Como les digo, hay muy buenos escritores que estudian la palabra de Dios. Y hacen comentarios y libros sobre eso muy buenos, ¿no? Pero jamás se pueden igualar a la palabra de Dios. Porque mientras que uno nos enseña algo, la palabra de Dios es viva y eficaz para cambiar nuestra vida. Y además dice, no, acuérdense, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos son más grandes que los tuyos. Entonces nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, pero a veces es más fácil, ¿no? Leía un libro, perdón, hace unas semanas, bueno, un par de meses, compré un libro porque quería aprender algo de las razones de la danza. Y me compré un libro. Alguien me dijo, no, cómprate este libro, es muy bueno. Entonces yo me lo compré, ¿no? Entonces cometí el error, juré no volverlo a hacer, prometí, me fui quería devolverlo, pero bueno, lo leí. Si no podía devolverlo, ya sería muy, ¿no? Disculpen la expresión, sinvergüenza que después que me leí el libro lo devuelva. Lo leí y en todas las partes Dios me dijo, Dios me dio, Dios me esto, Dios me... Oye, déjamelo un ratito siquiera para mi cumpleaños que me salude a mí porque contigo lo tienes toda la semana. O sea, todo nosotros nos gusta asumir que muchas de las cosas que escribimos, todo para que aparte que la gente lo compre, la gente me crea lo que estoy diciendo, le pongo Dios me dijo. Y Dios me dijo, y realmente yo lo leí, oye, perdóname, pero si quito el Dios me dijo, te quedas sin libro. Pero como es más fácil leer ese tipo de cosas, preferimos comprarnos y leernos un libro de 120 páginas que un capítulo de la Biblia. Pero recuerde lo que les decía hace un rato, mis pensamientos son más grandes, mis caminos son más grandes. Entonces, ¿a dónde debo de ir? ¿Al revendedor de libros o al que escribió el libro principal? Pues ir a la Biblia. Muchas veces la gente, pastores, iluminados, les encanta añadir cosas a la Biblia para hacerla más fácil y a veces
hace unas semanas conversamos, para que muy sutilmente, muy fácilmente, ya no caminemos el camino si no estemos a un costadito. A veces esa persona puede tener muy buenos deseos, pero su inteligencia no es lo suficientemente grande para compararse con la palabra de Dios, pero es lo suficientemente hábil para hablar y llevarnos a un costadito del camino. Porque nos traen filosofías. Yo recuerdo, seguramente usted recordará, un método que apareció, una visión que apareció por el año 2000, la visión de los 12. Yo la seguí y pertenecí a esa visión por 2-3 años. Hasta que un día estudiando levanté mi mano y le dije al pastor y a los líderes, nos estamos equivocando. Casi me cortan la mano. Nos estamos equivocando. Pero suena bien, parece interesante, se trabaja mucho, pero es un error. Pero alguien, porque creyó, porque asumió de que eso era correcto, comenzó a trabajarlo y a darle. Y la gente que parecía, y uno veía, y uno se dejaba, como les decía siempre, suena bien a los oídos. Se va a crecer, pero a veces necesitamos, ¿usted cree, un método para hacer crecer la iglesia? ¿Usted cree que necesitamos atraer a la gente a la iglesia de cualquier forma? Para decir, en la iglesia nosotros agarramos la Biblia y con la palabra de Dios los convertimos. ¿O es, y Dios irá añadiendo todos aquellos que serán sanos? Pero a veces y ahorita va a pasar, se acordará de mí, en diciembre vamos a comenzar con esa onda de invítalos para regalarles su caramelito y su chocolate caliente para ver si los convertimos. Termina el chocolate caliente y nadie regresa. Pero hoy a la Biblia le añadimos el libro del Mormón. O sea, ¿no ha visto? Una gente que haga una Biblia y al ladito tiene su otro librito de John Smith, ¿no? O si no, es la Biblia y una atalaya. La Biblia, 40 días con propósito. La Biblia, o algo lo que dijo el apóstol, ¿no? O sea, el apóstol dijo tal cosa y hay que seguir ese camino. O como les digo, los iluminados que aparecen y que nos faltan. Siempre falta uno que tiene unas ideas extravagantes y suenan bien. No es posible, pero como les digo, como es más fácil, como ya está todo hecho, disculpen quizás la expresión, cortadito y hasta masticado, que lo único que tiene que hacerlo uno es pasárselo, es mucho más fácil que empezar a leer y decir, ¿qué querrá decir con esto? Porque no lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo, le hago un costadito y me traigo el otro que ya está desmenuzado. Y lo sigo. Pero estoy reemplazando la Biblia con otras cosas que muchas veces no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Vámonos a Juan. Juan 17:17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, no lo vamos a santificar, o no nos vamos a santificar en el libro de fulano de tal, sino en la palabra de Dios. No en lo que dijo algún iluminado que dice, así me dijo el Señor. No, en la palabra. ¿Recordarán ustedes que Satanás tentó al Señor? Y el Señor pudo haberle dicho a cualquiera, aléjate, apártate de mí, lo que sea. El Señor tenía el poder para decirle cualquier cosa y Satanás tenía que hacerlo. Y lo único que le dijo fue, escrito está y escrito está. Porque él, o sea, imagínense, el Señor tranquilamente le pudo decir, vete. Estela, señora, buenas tardes, bendiciones. Aquí estamos tratando de conversar un poquito sobre la Biblia. ¿Es suficiente para toda necesidad
para crecer la iglesia, para solucionar nuestros problemas y para salir de cualquier circunstancia difícil que tengamos? Yo creo que sí. O sea, aquí no hay la Biblia y así dice el Señor, sino la Biblia porque escrito está. Usted y yo podemos sacar de la Biblia absolutamente todo. Bendiciones también para usted, hermana. Bendiciones para usted y su familia. A la niña que ya la he visto bien grande el otro día ahí en Face. Bendiciones también. Usted y yo podemos sacar de la Biblia todo aquello que necesitamos. Veíamos que por no seguir la palabra de Dios, hasta la locura nos puede dar. Pero por seguir la palabra de Dios completa podemos recibir todo tipo de bendiciones. Pero, como comentamos hace unos días, esfuérzate y sé valiente para cumplir toda la ley. No una parte, toda la ley. Y después de que la has cumplido, y después que no te has apartado ni a derecha ni a izquierda, vas a ser prosperado. Pero, para nosotros ganar tiempo, nos compramos un libro como por ejemplo 40 días con propósito para hacer crecer nuestra iglesia. El problema, como siempre lo he dicho, no es los 40 días. Es el día 41, cuando ya se nos acaban los conejos del sombrero y no tenemos qué hacer. Y otra vez nos quedamos, y a veces peor, de lo que habíamos empezado a cumplir ese método. Pero como suena bien y como tengo ocupada mi iglesia, nos vamos de orejas, ¿no? Y al final perdemos hasta lo que teníamos antes. No hay reemplazo a la palabra de Dios. Tampoco hay algo que la ayude. Vea 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, no por libros extraños, no porque vino uno y a mí me dijo, no, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero sino con las palabras que enseña el Espíritu. Cuando usted abre la Biblia, el Espíritu Santo toma esas palabras, y ahí eso se acordará que la palabra de Dios no regresa vacía, ¿no? Pero es que la palabra de Dios, cuando es hablada y cuando es predicada y cuando es enseñada en su totalidad y en la verdad, no va a regresar vacía, porque va a ser nido en nuestro corazón. Pero muchas veces, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes, bendiciones, qué gusto de tenerte, que estés con nosotros, que bien que estén por casa. Espero que todos estén bien, bastante bien. ¿Qué sucede con la palabra? La palabra es viva cuando es enseñada, predicada en su totalidad, sin los añadidos. Como les decía hace un rato, no es la Biblia y el libro del Mormón, no es la Biblia y los 40 días con propósito, no es la Biblia no, es la Biblia, es la palabra de Dios, es completa, viva y eficaz y es suficiente. O sea, lo que tenemos que enseñar para que verdaderamente no regrese vacía es la Biblia en su totalidad. Pero para poderla enseñar hay que estudiarla, hay que escudriñarla. No solamente, a veces escuchaba, ¿no?, que yo me sé 2, 3 libros de la Biblia y ya con eso es suficiente. No es suficiente. Porque la palabra de Dios tiene que ser completa. No podemos enseñar de algo, como les decía, por ejemplo, ahorita que les estoy hablando de 1 Pedro, y olvidarme un poco de lo que se hablaba en Deuteronomio, ¿no? O olvidarme porque no lo estudié o no lo aprendí. No, la palabra de Dios debemos aprenderla en su totalidad. ¿Para qué? Para que no vengamos a utilizar, como les dije hace un tiempo, por ejemplo, cuando el diezmo hablamos de eso, y dice, es una promesa, que si tú, ¿no?, me estás robando, y usted recordará toda esa parte,
Pero hay que tener en cuenta lo que acabamos de leer, acabo de decirles, esfuérzate y sé valiente. Es un paquete, no podemos separarlo, no podemos decir esto hoy día y esto mañana y esto de aquí solito, no, es todo. Cumples todo, la palabra de Dios, o sea, cumple toda la ley que le di a tu hijo, a tu Moisés. Y no te desvíes y serás prosperado. Dentro de eso está el diezmo. Es una parte, es llamémosle así, es una de las reglas dentro de todas las reglas. Pero no es una regla independiente, no, todo es junto. Usted no se salva solamente por esto, usted se salva por todo. Entonces, la palabra de Dios es completa, es viva y eficaz, y vamos a ver un poco más de eso, pero es completa. Toda la palabra de Dios debe ser conocida para que nosotros podamos verdaderamente conocerlo al Señor. Enseña el Espíritu Santo. Por eso les digo, si usted la abre y la lee, el Espíritu Santo va a tomar esa palabra y va a llevarla y va a darla y va a tocar los corazones que el Señor, en su voluntad, va a hacer de que ellos vengan y crezcan y se añadan a la iglesia. Acuérdense, predicó Pedro y 3000 se convirtieron. Y el Señor añadía, ¿quiénes? Los que iban a ser salvos. No nosotros no los añadimos, los añade el Señor. Lo único que tenemos que hacer, lo que hizo Pedro, predicar. Enseñar la palabra total y completa, sin ideas raras, sin pensamientos de mentes de repente muy inteligentes, pero de inteligencia humana. Y la inteligencia humana tiene un límite. No se puede comparar, ni siquiera le puede llegar a los talones de la sabiduría de Dios. Pero a veces creemos, ¿no?, que somos muy inteligentes, pero al único y del único que podemos decir escrito está, es de la palabra de Dios. Porque es total y completa. No le falta nada. Si usted está enfermo, encuentra soluciones aquí. Llamad a los ancianos de la iglesia. Si usted está pasando por tribulación, lea Job. Si usted tiene luchas, vaya donde David. Si usted está pasando por un desierto, lea Moisés. Tiene soluciones para todos nuestros problemas. Pero la palabra, no nosotros. A veces agarramos el libro, como les dije hace un rato, 7 pasos para ser exitoso en tu ministerio. Y nos gusta, ¿no? Pues imagínense, en 100 páginas, con eso voy a lograr lo que me voy a tener que poner a estudiar y escudriñar. Más de 1000, no, mejor me compro el libro de 100 páginas y con eso la soluciono, ¿no? Porque a veces el ser exitoso no dice, tienes que ser carismático, ¿no? O sea, tienes que pararte así como modelo de galería, de fotos, y ¿no? Nos ayuda, tienes que vestirte así, tienes que peinarte, tienes que usar este tipo de ropa para que tú llegues a los jóvenes, a los viejos, ¿no? Y tienes que hablar así, tienes que pararte, tienes que poner la mano, maquíllate inclusive de tal forma, ¿no? Esto hasta los maquillan a veces algunos pastores que van ahí tan maquillados porque, ¿no? O leí hace poco en Amazon que estaba queriendo comprar un libro y decía 12 mandamientos de liderazgo. Yo miré y dije, oye, ¿esto le ganaron al Señor? Porque al Señor le faltaron 2 mandamientos. Acá dice 12 mandamientos para el liderazgo. Y le aseguro que lo compran. Vaya, léase Timoteo y sacará lo que es un líder. Pero ¿qué hacemos a veces? Hebreos 4:12. Porque la palabra, y aquí lo que les estaba diciendo hace un rato,
de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿para qué buscamos esas cosas? Es viva y es eficaz, ya veíamos, es viva porque lo que está aquí nos va a servir para toda situación personal y de la iglesia. ¿Usted quiere crecer? Predique la palabra. Va a crecer usted y va a hacer crecer su iglesia. Predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero la palabra de verdad. Porque cuando usted predique la palabra de verdad, hay palabras que el Espíritu Santo las toma y las pone en su corazón y puede transformar vidas. Es cortante como espada de filo, me va a decir a mí. Pero prefiero predicar otras cosas, porque a veces decimos, ¿no? Bueno, algunos dicen, ¿no? Si yo predico de esto, la gente se me asusta y de repente se me va. Y después pensaban, y el diezmo va a bajar. ¿Y con qué pago la luz? Oye, no es de que, no es de cuando gritabas de que Dios tiene control. O sea, nos contradecimos nosotros mismos. Si Dios tiene control, predica la verdad. Si la gente se va, Dios tiene control. Pero a veces decimos, no, mejor no digo de esto porque entonces ya es que Dios estás creyendo que no tiene el control, y ahí es cuando necesitas el librito de fulano, sultano y mengano para poder hacer crecer la iglesia. La palabra de Dios ayer, hoy y mañana va a ser la misma, no va a cambiar. Y aún es viva porque cada vez que usted la lea, y dependiendo de la circunstancia en que usted se encuentra, va a tener una respuesta del mismo versículo. Usted podrá leer cuando está contento un versículo y le va a levantar los ánimos. Cuando usted esté preocupado, lo va a levantar, le va a quitar ese sufrimiento, esa pena que tiene. Porque así es usted viva. Le va a cambiar y le va a transformar su manera de pensar y de sentir en ese momento. Entonces, pero tenemos que leerla y estudiarla. Si solamente la tenemos como el acompañante dominguero, como cuando éramos muchachos y nos íbamos con la novia el día domingo al cine, pues ese momento solamente usamos la Biblia, ¿no? El día domingo que nos vamos a la iglesia y después no la volvimos a ver durante la semana, ¿no? Solo la palabra de Dios es viva, transforma, cambia, guía, enseña, redarguye. A mí me está redarguyendo cada miércoles y cada semana, porque ¿no? Cuando usted la lee, la palabra de Dios dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, es tan profunda que sus pensamientos y sus actitudes van a cambiar. Y es cierto, cada día hay una lucha diaria entre usted y la palabra de Dios, entre su vida y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le está enseñando, le está diciendo, y uno en esta carne todavía peleamos, ¿no? Y nos cuesta. No es fácil decir, yo el café lo dejo, ¿no? Bueno, lo estoy dejando hace 10 años, pero es fácil decirlo, ¿no? El problema es hacerlo. Por eso yo siempre digo, no, sus demonios y los míos son diferentes, pero seguimos en una lucha. Y es una lucha diaria. No es de que usted pelee el lunes y ya de ahí descansa hasta el otro lunes. No. Es 3 minutos de pelea por uno descanso, como buen boxeador. Porque cada día y a cada momento se nos presentan situaciones en las cuales uno tiene que tomar decisiones, buenas o malas. Pero si nos vamos llenando de la palabra de Dios, probablemente, poco a poco, estemos tomando las mejores decisiones. ¿Difíciles? Dígamelo a mí. Difíciles. Los tiempos se ponen difíciles y en ciertas situaciones se ponen hasta imposibles.
Son unas luchas en las que usted y yo a veces perdemos. La cosa está en volver a pelear. Y volver a pelear. Y volver a pelear. Habrá batallas ganadas y habrá batallas perdidas, pero si cada día nos llenamos y nos juntamos con esa espada de dos filos, vamos a poder seguir adelante. Pero dice también las coyunturas y los tuétanos. Penetra y corta. Y a veces, usted sabe, las coyunturas son donde usted une, digamos, los huesos, los músculos, ¿no? Los cartílagos están uniendo y usted puede mover los dedos, ya me duelen, ya creo que es artritis. ¿Qué sucede? A veces, en nuestras congregaciones, las coyunturas se han roto. Y a veces no es por la palabra de Dios. Lo único que la palabra de Dios nos muestra que tenemos las coyunturas rotas. ¿Por qué? Porque no estamos unidos. Estamos en Estados Unidos, pero no estamos unidos. Nuestros intereses personales son más fuertes, más importantes que la unidad. Y eso hace que las congregaciones no se unan. Decimos, ¿no? Donde 2 o 3 están, sí es cierto. Y muchas veces sí es cierto. Porque a veces vamos a orar por un enfermo y todos sentimos lo mismo. Todos sentimos, pero cuando vamos a orar por nuestras necesidades, cuando vamos a orar por cosas personales, ya la unión comienza como que, ya cuando yo voy a orar por tener un mejor ministerio, ya como que hay otro que dice, pero ¿por qué tú y no yo? Ya porque tu ministerio está subiendo demasiado, hay que bajarlo un poquito porque me está ganando al mío. Ya empiezan los celos, las iras y las contiendas. Entonces la unidad se pierde. Cuando todos deberíamos trabajar para un, como digo de este país, si todos trabajáramos por este país podría volver a ser la potencia que fue algún día. Pero ya los intereses personales y partidarios hacen que nos dividamos. Y a veces no notamos que se nos cayeron los dedos, se nos cayeron las manos, porque las coyunturas han sido cortadas por la palabra de Dios para que nos muestre de que no estamos unidos. Pero como mi interés personal es más grande, no digo nada. Porque no me conviene la unidad, porque de repente si hay la unidad, al otro lo van a levantar más que a mí. Por eso dice también, discierne los pensamientos. ¿Cuáles son las razones verdaderas por las que llegamos al templo? Vamos a adorar al Señor porque yo veía a veces que no entiendo muchas veces esto, ¿no? Llegamos al templo para adorar. Llegamos al templo para levantar las manos y dar gracias. Y la gente no entiende y cree que lo que es la alabanza y la danza y eso es parte del espectáculo regular. No entiende que la alabanza no es para nosotros, es para Dios. Que la prédica es para nosotros, para nuestra enseñanza, pero a veces llegamos, vamos a orar y sacamos nuestro rollo de papel higiénico que parece Papá Noel y le damos nuestra lista de pedidos. Necesito esto, 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 esto y esto. Y al final, estamos, tú tienes el control, Señor, gracias, porque sabemos de que tú vas a suplir. Pero si conociésemos verdaderamente la palabra de Dios y nos acordáramos de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nuestra relación sería diferente. Cumpliríamos. No nos desviaríamos. Bueno, algunas excepciones hay. Y podríamos recibir todo aquello que hemos escrito en nuestro rollito de papel higiénico. Hay algunos que han escrito más, imagínense, antes de la pandemia todo el papel higiénico que se han comprado, rollos de rollo, imagínense cuántos pueden haber escrito. Entonces, sus pensamientos, ¿cuáles son sus verdaderos deseos para llegar a la iglesia? ¿Verdaderamente llega a la iglesia a adorar al Señor? Entonces, ¿por qué saca su lista de pedidos? ¿No? Si la unidad se lograra, usted, dígame, lo comentábamos el otro día, ¿cuántos se convirtieron en su congregación el año pasado? ¿Dónde están? La
palabra de Dios es lo más importante para conocer al Señor, para seguirlo, para llegar algún día en que nos entregue la corona. Pero estaba viendo que se reunieron unos, hace un tiempo atrás se reunieron un grupo de líderes de iglesias. Y dijeron a alguien, algún iluminado, como digo yo siempre, digo, vamos a orar al Señor. Estaba un musulmán, estaba un católico, estaba un testigo, estaba un judío, estaba un cristiano, no falta, estaba un católico, y estaban todos ahí reunidos. ¿A quién van a orar? ¿Van a orar al mismo Dios? ¿Usted cree que van a orar al mismo Dios? Yo creo que no. Mi Dios es celoso, así como el nuestro, digamos. ¿Son iguales todos? No, son iguales. Acuérdese de Baal. Bueno, hay un solo Dios. Y es un Dios celoso. Él no comparte su trono con nadie, ni con usted. Pero para eso tenemos que conocerlo. Y para conocerlo está la palabra de Dios. Por eso les decía, en los servicios, ¿vamos a alabarlo? ¿Vamos a adorarlo? ¿O vamos a pedir? Mi alabanza y mi adoración es lo primero que debo darle al Señor, porque, como siempre digo, vamos a empezar una oración, ¿cómo? Dándole gracias, porque gracias al Señor y a su voluntad estamos sentados aquí. Usted está mirando y sufriendo un poco con mi presencia, aparte de que soy feo. Pero es cierto. Dale gracias. Mire, ¿por qué está vivo usted? ¿Por qué estoy vivo yo? ¿Por la voluntad del Señor? ¿Por la misericordia de Dios? Porque si le pregunto a 4 o 5, me van a decir, ¿qué estás haciendo aquí todavía? Está quitando el aire el resto. Sí, yo conozco a 2 que 3. ¿A quién le doy mi alabanza? Al Señor. Pero es al final, cuando ya viene alguien y me dice, flaco, acá está tu ticket para irte a Europa por un mes todo pagado. Señor, gracias. No. Lo primero que voy es adorar al Señor, y si en su voluntad, y yo creo que no es en su voluntad, me voy a tener que quedar aquí en mis cenizas, me las mandan para allá. En su misericordia, en su voluntad, nosotros estamos vivos y sanos. Por eso yo siempre empiezo con gracias. Mi hijo está vivo por la voluntad del Señor. Nuestro cristianismo necesita una reforma. Porque todo es para su bienestar, para nuestro bienestar. Nuestras congregaciones quizás son pequeñas, pero a medida que van creciendo ya tienen spa, ¿no? Manicurista, el club de golf, las cocineritas por ahí. Por otro lado aparece un club de fútbol y hasta vendedora de tupper, ¿no? Tu Tupperware, y los domingos, o sea, lo hemos convertido muchas veces, a medida que vamos creciendo en una iglesia grande, en una especie de cruz social en donde llegas y bueno, lógicamente pagas tú, ¿no? Te inscribes y pagas, pero te vas a cualquier lugar interesante que te guste, y que si tú quieres te gusta el crochet, pues te vas a crochet, y te gusta cocinar, te vas a cocinar. O sea, es un club en el cual, es cierto, estás toda la semana en la iglesia, pero estás haciendo 10.000 cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Es cierto. Antes, vamos a cocinar, muchachos, vamos a hacer pollo al horno, vamos a orar para que no se nos queme el pollo. Cristina, ¿cómo estamos? Mucho gusto de tenerte por aquí, un placer. Espero que todavía te quedes ya estamos por acabar, pero está interesante la parte en la que vamos a hacer un club de cocina. O sea, tenemos tantas cosas y actividades dentro de las iglesias a medida que crecen, pero muchas de ellas nada tienen que ver con la palabra de Dios. Lo hacemos cristiano porque decimos oramos al principio, oramos al final, y no decimos malas palabras en el intermedio, pero comemos como bueno y después queremos hacer la dieta keto. No. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Para vender tupper llegan 20 personas. Vamos a estudiar la palabra de Dios, ni 2 llegan. Pero después, eso sí, mandamos nuestra lista de pedidos, y por favor, hermano, no se olvide de orar por...
Después de decirle por qué, cambia de canal y se pone a TikTok. O sea, ni siquiera se queda la oración. Algo no camina bien. Necesitamos una reforma. Necesitamos que nosotros mismos, para que exista un real avivamiento, debe empezar en nosotros. No va a empezar afuera en la calle. Va a empezar en nosotros los cristianos, para que cuando nosotros en la efervescencia del conocimiento de la palabra de Dios vayamos afuera, vayamos con ese fuego del Espíritu a hablar de la palabra, de aquel que nos cambió y de aquel que puede cambiar a los demás. Pero si nosotros, a duras penas, disculpen, nos persinamos, ¿cómo vamos a convencer a alguien? O sea, si con las duras penas decimos el Padre Nuestro y a veces ni nos lo sabemos, nos saltamos los versículos, ¿no? ¿Cómo vamos a poder levantar muertos? ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia dice, y ustedes mayores cosas harán? Ahora le voy a hacer una pregunta. Sea honesto conmigo. No me lo escriban ni no. ¿Alguna vez en su vida de cristiano, usted, no que miró ni que fulano y no, usted, dentro de lo que ha leído en la palabra de Dios, ha hecho algo similar o más grande? Mayores cosas harán, no lo mismo, mayores cosas. Dígame usted ha hecho algo, o por lo menos ha visto, ¿no? Y sepa, y le conste, de que dentro de su congregación ha habido gente que gracias a su conocimiento y su palabra y su fe haya hecho cosas más grandes que lo que dice la Biblia. De mayores cosas harán. Pero que sean, no esa de que se pone ahí y le hace crecer la patita un poquito más, un poquito menos, eso es falso. O de los que dan de a 1000 van a recibir 2000, no, son cuenteros. Verdaderamente necesitamos una transformación personal, empezando por mí. O sea, no es de que ustedes nomás, como siempre, ¿no? O sea, desde aquí dicen, no, ustedes son los que se tienen que convertir. No, empezando conmigo. Porque como les digo, yo tengo mis propios demonios. Algunos están que me corretean y me quieren ganar. Hay otros que se comieron hasta mi pastel. Pero necesitamos un cambio. Necesitamos ser transformados y cambiados por la palabra de Dios. No es simplemente por un domingo, por un día. Porque si no, ese avivamiento es sentimentalismo, es un poco de emoción, que termina cuando la emoción se acaba. Josué 1:7, ya casi para matarla. O sea, para que se acabe. ¿Ya? Para tranquilidad, como siempre les digo, para la tranquilidad de sus almas y de sus espíritus. Josué 1:7. Esto lo hemos hablado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cumpliendo esto, va a existir un avivamiento en usted y en mí. Y con ese avivamiento vamos a poder predicar la palabra de Dios. Y que al escucharla no vuelva vacía y convierta corazones y vidas para que puedan servir y seguir al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hoy todavía primero es el hombre. Que usted y yo estemos satisfechos, contentos, felices en nuestras congregaciones. A más corto el mensaje, mejor. A más suavecito, más tranquilos. A menos compromiso, todos contentos. A más corre, ve y dile, felices. A más amén que se levanten, todos 2 que 3 contentos. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es esto: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que le di a mi siervo Moisés. No te apartes y yo te prosperaré. Eso es lo que dice el Señor. Necesitamos una reforma en nuestra iglesia actual. A nivel general, no hablo simplemente de una iglesia, no, todas las iglesias. Porque a todas las iglesias nos falta de que verdaderamente la palabra de Dios sea viva y eficaz. Vamos a dejarlo ahí. Ya me
Ahorita me corta el internet. Vamos a dejarlo ahí. Espero que haya sido de ayuda y de que podamos trabajar un poco más dentro de poco. Pero ya estamos volviendo a las iglesias, ya estamos volviendo a los templos, ya estamos tratando de, ¿cómo le diría? De hacer lo que no hicimos durante tantos meses. Esperemos de que podamos seguir adelante, esperemos de que todo sea para bien, que esto que está pasando nos una realmente. Y vamos a terminar con una oración. Ahora sí, Señor, te damos gracias por este día. Que lo conversado, Señor, sea acepto a tu corazón y bendecida tu palabra, y que tu Espíritu Santo realmente toque vidas y corazones para que haya un cambio en nosotros. Necesitamos cambiar, necesitamos no solamente volver a las Escrituras, sino entrar en las Escrituras y poder aprender un poco más de ti, para poder poner en práctica y enseñar algo a los demás. Te damos gracias. Te damos gracias por este día, porque el estar en tu presencia es un mejor día, y en tu misericordia, que son nuevas cada mañana, podemos seguir adelante. Te damos gracias porque nos mantienes vivos y sanos. Te damos gracias por nuestros amigos, por sus familias, por sus iglesias y congregaciones, por sus líderes y pastores, que puedan realmente hacer un cambio y que haya una reforma dentro de las iglesias para poder levantar tu palabra. Muchas veces enseñamos, y sí, lo hacemos con buena fe y con mucho cariño, con mucho amor, pero todavía hay desunión dentro de nosotros. Deberíamos aprender un poco más sobre la humildad, sobre el amor por los demás, sobre el perdón, que a veces se usa como espada, pero no para perdonar. Y te damos gracias porque tenemos un día más. Y ese día más debemos usarlo en enseñar, en conversar y hablar de tu palabra. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos amigos, queridos hermanos, me pasé. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día, ¿qué día es? No, nos vemos el sábado con algún tema interesante. Vamos a ver qué podemos, ahorita sí, esta vez sí no pude ver, tuve unos días poco ocupados, pero el sábado va a estar interesante. Nos vemos, cuídense mucho, manden fruta y café, oren por mí, oren por un servidor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por su palabra. Las cadenas que deben caer son las cadenas de la ignorancia y de el acomodarse a una vida de ir pasándola, para que podamos buscar. Eso es lo que debe haber, una búsqueda en la palabra de Dios de la verdad, sobre todo de la verdad. Pero nos vemos el sábado, 7 de la noche, pasen la voz, inviten, traigan fruta. Yo tengo ganas de traer chocolate porque ya está haciendo frío y yo soy friolento, pero nos vemos. Cuídense mucho, muchas gracias por estar conmigo. Los quiero mucho a todos, muchas gracias por sus saludos, muchas gracias por sus felicitaciones de cumpleaños. Ya no quiero cumplir más porque ya me estoy haciendo muy viejo, pero nos vemos el día sábado a las 7, pasen la voz, muchas gracias, que Dios los bendiga a todos y bendiga a su casa. Gracias.